En el corazón de la guerra, donde la vida y el final se encuentran en una fracción de segundo, surgen leyendas, hombres cuyas habilidades trascienden lo común, cuyas acciones definen el curso de las batallas. Esta es la historia de uno de esos hombres, un nombre que resonó por los campos de batalla de Irak, temido por sus enemigos y reverenciado por sus hermanos de armas. Christopher Scott Kyle, un vaquero de Texas que se convirtió en el francotirador más letal de la historia militar de los Estados Unidos. Su precisión era legendaria, sus confirmaciones, un récord. Pero detrás de la mira había un hombre, un esposo, un padre. Una figura compleja forjada en el calor del combate y atormentada por sus recuerdos. Esta es la travesía de Chris Kyle, desde los campos de rodeo de Texas hasta los tejados de Fallujah, una historia de heroísmo, sacrificio y las cicatrices invisibles de la guerra. Una historia que no termina en el campo de batalla, sino que lo siguió hasta su hogar, culminando en un acto final de servicio que selló su destino de forma trágica e inesperada. Prepárate para conocer la verdadera historia del francotirador americano. La historia de Chris Kyle no comienza en un campo de batalla, sino en las vastas y polvorientas llanuras de Texas. Nacido en Odessa el 8 de abril de 1974, Christopher Scott Kyle era hijo de un diácono y profesor de escuela dominical. Desde temprano, la vida en Texas moldeó su carácter, enseñándole valores de trabajo duro, fe y una profunda conexión con la tierra. Su padre, Wayne Kyle, no solo le dio un nombre, sino también una pasión. A los 8 años, Chris recibió su primer rifle, un Springfield 30-06. Juntos cazaban ciervos, codornices y faisanes. Fue allí, en la quietud de la naturaleza, donde el joven Kyle aprendió el arte de la paciencia, la precisión y el disparo. Una semilla fue plantada, una habilidad que algún día sería puesta a prueba en los escenarios más brutales del mundo. Pero la caza no era su única pasión. En la adolescencia, el polvo de los campos de caza fue reemplazado por el polvo de las arenas de rodeo. Kyle se convirtió en un jinete profesional de rodeo, un bronc rider, enfrentando la furia de toros y caballos salvajes. Era una vida de adrenalina, valor y inevitablemente de caídas. Una de ellas, particularmente grave, dejó su brazo destrozado, sostenido por clavos y placas de metal. El sueño de unirse a la élite militar estadounidense, los infantes de marina, parecía haber llegado a su fin. El rechazo fue un golpe duro, pero la determinación de Kyle era más fuerte que el acero de su brazo. Un reclutador de la Marina vio algo en aquel joven tejano obstinado, vio un espíritu inquebrantable y así, una nueva puerta se abrió: los Navy SEALs. El camino para convertirse en un SEAL es uno de los más difíciles del mundo. El entrenamiento básico de demolición subacuática, o BUD/S, es un infierno de 6 meses diseñado para quebrar a los hombres más fuertes. Kyle, con su brazo remendado, enfrentó el frío cortante del océano, el agotamiento físico y mental, y la famosa Semana del Infierno. Perseveró. Graduándose con la clase 233, Chris Kyle demostró que su fuerza de voluntad era su arma más poderosa. Fue asignado al SEAL Team 3, y el vaquero de Texas estaba ahora en camino de convertirse en una leyenda. El mundo estaba al borde de una nueva guerra, y el destino de Kyle estaba a punto de entrelazarse con la historia. El año es 2003. La invasión de Irak está en pleno desarrollo. El mundo observa la caída de Saddam Hussein. Pero lo que sigue no es la paz, sino el caos de una insurgencia brutal. Chris Kyle, ahora un francotirador del SEAL Team 3, es lanzado en medio de ese torbellino. Su campo de caza, antes las llanuras de Texas, ahora son las calles y los tejados de ciudades iraquíes en ruinas. Su primera misión en Irak lo llevó a un escenario de tensión inimaginable. La primera vez que apretó el gatillo en combate fue un momento que lo marcaría para siempre y que se convertiría en uno de los más controvertidos de su carrera. Era Fallujah, y la amenaza no provenía de un combatiente uniformado, sino de una mujer que se acercaba a un grupo de infantes de marina llevando lo que parecía ser una granada de mano. La orden llegó clara: proteger a los infantes de marina. Kyle dudó por un instante, con el peso moral del acto cargando sobre su conciencia, pero la vida de sus compañeros estaba en juego. Disparó. El acto, aunque cumplía su deber de proteger, reveló la dura realidad de la guerra urbana, donde las líneas entre combatiente y civil se vuelven peligrosamente difusas.
Para Kyle, la decisión era simple. Él no veía a la persona como una mujer, sino como una amenaza. Esa mujer ya estaba muerta, diría más tarde. Yo solo evité que se llevara a los infantes de Marina con ella. Esa mentalidad pragmática y centrada en el deber de proteger a sus hermanos de armas fue lo que lo convirtió en una fuerza de la naturaleza. Fue en la ciudad de Ramadi, un bastión de resistencia sunita, donde la leyenda de Chris Kyle realmente se consolidó. Los insurgentes lo apodaron Shaitan ar-Ramadi, el diablo de Ramadi. La recompensa por su cabeza comenzó en $21,000 y pronto subió a $80,000. Se convirtió en un objetivo prioritario, pero también en el ángel guardián invisible de los soldados estadounidenses en el terreno. La arquitectura densa y el clima desértico de Ramadi, con sus edificios de concreto en tonos de arena y el calor abrasador, convertían cada calle en un posible campo de emboscada. Kyle pasaba horas, días, inmóvil, observando, esperando. Su paciencia era la clave para la supervivencia de muchos. Acumuló 160 muertes confirmadas de 255 probables, un número que lo colocó en el panteón de los francotiradores más eficaces de la historia. Pero para él, el número que importaba era el de vidas salvadas. La infantería y los infantes de Marina, a quienes protegía, lo llamaban leyenda, un apodo que nació como una broma, pero que se convirtió en la más pura verdad. Entre 1999 y 2009, Chris Kyle sirvió en 4 misiones de combate en Irak. Cada regreso era un breve reencuentro con la normalidad, un intento de reconectarse con la vida que había dejado atrás. Pero la guerra se había convertido en su hogar y el desierto en su escenario constante. Con cada partida, la distancia entre el SEAL y el hombre de Texas aumentaba y el peso de su ausencia recaía sobre su esposa, Taya. En 2008, en la ciudad de Sadr, Kyle realizó lo que sería su disparo de mayor distancia. Un insurgente, a casi 2 kilómetros de distancia, se preparaba para lanzar un proyectil contra un convoy estadounidense. Kyle, usando un rifle Macmillan TAC-338, ajustó la mira para la distancia extrema. El disparo, una hazaña de precisión balística, neutralizó la amenaza. El éxito de Kyle no venía sin costo. Durante sus periodos de servicio, fue alcanzado por disparos en 2 ocasiones y sobrevivió a 6 explosiones de artefactos improvisados. El cuerpo del francotirador era un mapa de cicatrices, visibles e invisibles. La adrenalina constante, el estado de alerta permanente, todo eso cobraba un precio en su salud mental y en su capacidad de ser un esposo y padre presente. La relación con Taya era una cuerda floja entre el amor profundo y la tensión de la guerra. Las llamadas telefónicas eran raras y breves, llenas de códigos y silencios. Taya, en casa, criaba a los hijos sola, viviendo con el miedo constante de un golpe en la puerta que cambiaría su vida para siempre. Ella era el ancla de Kyle, el recordatorio constante de aquello por lo que él luchaba para proteger. El dilema era cruel. Kyle creía que su deber era proteger a sus compañeros en Irak, pero al hacerlo, se alejaba de su familia en Texas. Era un héroe para la nación, pero un fantasma en su propio hogar. La guerra, comprendió, no solo se libraba en el extranjero, sino también dentro de las paredes de su casa. A cada regreso, la readaptación era un desafío. El ruido de la ciudad, la tranquilidad excesiva, la falta de un propósito inmediato. El cerebro de Kyle, entrenado para el peligro, luchaba por encontrar paz en un mundo sin amenazas visibles. Estaba en casa, pero parte de él seguía en los tejados de Ramadi, observando el horizonte en busca de enemigos. La decisión de dejar la Marina en 2009 fue un acto de amor y sacrificio. Eligió a su familia, pero la transición a la vida civil sería más difícil que cualquier misión que hubiera enfrentado. El francotirador más letal de la historia estadounidense estaba a punto de descubrir que la guerra más difícil de ganar era la que se libraba dentro de sí mismo. La transición de la guerra a la paz es un campo minado para muchos veteranos. Chris Kyle, el diablo de Ramadi, descubrió que el enemigo más traicionero ya no estaba al otro lado del mundo, sino dentro de su propia mente. La hipervigilancia,
la dificultad para conectarse con la vida civil, la sensación de desarraigo. Estaba en casa, en Texas, pero Texas le parecía extraño. Para canalizar su energía y experiencia, Kyle se unió a otros veteranos para fundar Craft International, una empresa de entrenamiento táctico. Buscaba replicar el sentido de propósito y camaradería que había encontrado en los SEALs. Era una manera de mantener un pie en el mundo que conocía, mientras intentaba asentarse en el mundo que lo había recibido de vuelta. En 2012, fue persuadido para escribir su autobiografía. El libro, titulado American Sniper, The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History, no era solo un relato de guerra, sino una inmersión en la mente de un francotirador de élite. Kyle relató sus experiencias con una franqueza brutal, defendiendo sus acciones como un deber para proteger a sus compañeros. El libro se convirtió en un éxito rotundo, permaneciendo 37 semanas en la lista de los más vendidos del New York Times. Chris Kyle se transformó en una celebridad nacional, la personificación del héroe de guerra estadounidense. Su historia resonó profundamente en un país que buscaba comprender el precio y el costo de sus guerras en el extranjero. La fama, sin embargo, trajo consigo el escrutinio. Artículos cuestionaron la precisión de algunos de sus relatos, pero la mayor controversia provino de un incidente que él narró en el libro, sin mencionar nombres. Describió haber dado un puñetazo a un hombre que en un bar supuestamente había dicho que los SEALs merecían perder a algunos tipos. Posteriormente, Kyle admitió que el hombre era Jesse Ventura, exgobernador de Minnesota y también un ex-SEAL. Ventura negó la historia y demandó a Kyle por difamación. El juicio se prolongó y tras la muerte de Kyle, Ventura continuó la acción contra el patrimonio de la familia, ganando el caso y recibiendo una indemnización millonaria. El episodio Ventura fue un recordatorio de que la vida civil tenía sus propias batallas, libradas con palabras y leyes, y no con balas. Pero, en medio de la fama y la controversia, Kyle encontró un nuevo propósito, uno que lo conectaba de nuevo con su tiempo de servicio de una manera más profunda y humana. Se unió a FITCO, una organización dedicada a ayudar a veteranos con secuelas físicas y principalmente con trastorno de estrés postraumático. Kyle entendía el dolor, la lucha silenciosa que muchos de sus compañeros enfrentaban. Sabía que la guerra continuaba mucho después de que se disparara el último tiro. El nuevo campo de batalla de Chris Kyle era la mente de los veteranos. Dedicó su vida posmilitar a ayudar a aquellos que, como él, regresaron a casa con heridas que no podían verse. El trabajo con FITCO y su propia empresa de entrenamiento eran más que negocios. Eran una misión de vida, una manera de usar su experiencia para sanar. Fue en este contexto de servicio que conoció a Eddie Ray Roth, un ex-infante de Marina de 25 años que luchaba contra el trastorno de estrés postraumático. La madre de Roth, desesperada, buscó a Kyle pidiéndole ayuda para su hijo. Kyle, con su corazón de vaquero y su sentido del deber, no dudó. Vio en Ruth a un hermano de armas que necesitaba ser rescatado. La terapia de Kyle para el trauma era simple: el campo de tiro, un entorno controlado, familiar para los militares, donde la concentración y la disciplina del disparo podían servir como una forma de meditación y enfoque. El 2 de febrero de 2013, Kyle y su amigo Chad Littlefield llevaron a Ruth al Rough Creek Ranch Lodge Resort, en el condado de Erath, Texas. Lo que ocurrió a continuación fue un acto de violencia sin sentido. Kyle y Littlefield estaban armados, pero no tuvieron tiempo de reaccionar. Fueron sorprendidos por Roth, quien abrió fuego. Kyle recibió un disparo de una pistola 45 y Littlefield 6, el francotirador más letal de la historia estadounidense, que sobrevivió a 4 misiones en Irak, encontró su fin en un campo de tiro, a manos de un hombre a quien intentaba ayudar. Roth huyó en el camión de Kyle y fue arrestado tras una breve persecución. Su juicio se convirtió en un espectáculo mediático, con la defensa alegando insanidad debido al trastorno de estrés postraumático. El jurado, sin embargo, lo declaró culpable de asesinato capital. Eddie Ray Roth fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La muerte de Chris Kyle conmocionó a la nación. Miles de personas asistieron a su funeral, un testimonio del impacto que tuvo en la vida de tantos. Fue enterrado en el Texas State Cemetery, en Austin, con honores militares. La leyenda del francotirador americano estaba sellada, pero el legado de su último acto de servicio, el intento de ayudar a un compañero,
resuena hasta hoy. Chris Kyle dejó atrás a su esposa, Taya, y a sus 2 hijos. Taya, la American Wife, continuó su labor, honrando la memoria de su marido, defendiendo a los veteranos y a sus familias. La historia de Chris Kyle es un recordatorio conmovedor de que la guerra tiene un costo que se extiende mucho más allá del campo de batalla, afectando la vida de todos los que toca. Fue un héroe, un patriota, un hombre de fe. Fue el diablo de Ramadi para sus enemigos y la leyenda para sus amigos. Pero por encima de todo, fue Chris Kyle, un vaquero de Texas que respondió al llamado del mar y se convirtió en el francotirador más letal de la historia estadounidense. La vida de Chris Kyle fue una saga estadounidense, un relato de coraje y contradicciones. Personificó el espíritu indomable de Texas y la dedicación inquebrantable de los Navy SEALs. Su historia nos obliga a confrontar las complejidades de la guerra, el heroísmo en el campo de batalla y las batallas silenciosas libradas en casa. El legado de Kyle no reside solo en su récord de disparos, sino en su humanidad, en su lucha por reconectarse y en su deseo final de ayudar a un compañero necesitado. Nos dejó una historia que es, al mismo tiempo, inspiradora y profundamente trágica. ¿Y tú, qué piensas sobre la trayectoria de Chris Kyle? ¿Fue un héroe indiscutible o un hombre complejo, producto de su tiempo y de sus circunstancias? Deja tu opinión en los comentarios a continuación. Si te emocionó esta historia y quieres seguir explorando las vidas de figuras que moldearon la historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campana para no perderte nuestros próximos videos. Deja tu like para ayudarnos a difundir estas historias. Y para profundizar aún más en el universo de los conflictos y los grandes personajes, mira ahora el video que preparamos sobre otro personaje que cambió el curso de la historia. Hasta la próxima.